Permitieron la crueldad de mi hermano hacia mí porque él era su hijo favorito. Me fui. 7 años después, vuelven suplicando. Muy bien, Reddit. Esta es la historia de 13 años marcados por la disfunción familiar y el abuso. Soy hombre, y quiero contarles cómo mi hermano mayor, un verdadero psicópata, arruinó mis años de adolescencia. Como mis padres lo permitieron todo y mostraron su verdadera cara cuando mi tío enfermó. Y finalmente, como el destino les devolvió todo cuando menos lo esperaban. Mi hermano mayor, Adrián, 27, era prácticamente un psicópata de 1,9 metros, becado por fútbol americano y sin un atisbo de conciencia. Me llevaba 3 años, podía levantar un coche con las manos y tenía una mirada tan fría que incomodaba hasta a los guardias de seguridad. La gente creía que sería la próxima estrella del deporte, pero en casa era un depredador sin escrúpulos. El abuso que sufrí no era simple rivalidad entre hermanos. Adrián había convertido torturarme en su pasatiempo favorito, como cuando me gustaba una chica llamada Julieta Martínez, desde la secundaria. Después de meses reuniendo valor, planeaba invitarla al baile de bienvenida. Adrián se enteró y vio la oportunidad perfecta para divertirse a mi costa. Esperó al almuerzo, con el comedor repleto, se acercó a su mesa y soltó en voz alta: Julieta, mi hermanito te ha estado acosando por meses pero no se atreve a invitarte. ¿Por qué no vas con un hombre de verdad? Ella aceptó. Claro. ¿Quién iba a rechazar al mariscal de campo estrella? Adrián se aseguró de que yo estuviera mirando cuando la invitó, con esa mueca desafiante. Luego, la dejó plantada 2 días antes del baile y dijo que solo había sido práctica para lo que yo podría conseguir. Y en la escuela empezó a circular que mi hermano tenía que buscar chicas por mí porque yo no sabía manejar el rechazo. También arruinó uno de los pocos logros que me gané por mérito. Cuando entré al equipo juvenil de básquet en 2º año, tras años practicando en el patio, el entrenador me felicitó, pero 2 días después me dijo que había problemas. Adrián lo había convencido de que tener a los 2 hermanos en equipos diferentes causaría problemas de favoritismo. Me sacaron sin dejarme jugar un solo partido, mientras él jugaba en el equipo principal y me saludaba desde el banco con una sonrisa sádica. Cuando entrené para una carrera local de 5 kilómetros, levantándome antes de clase y cronometrando mis tiempos, Adrián se presentó ese mismo día en ropa deportiva. Corrió todo el trayecto a mi lado, comentando cosas como: ¿siempre respiras así? Papá se va a avergonzar si colapsas. En la recta final, aceleró como si yo estuviera parado y cruzó la meta levantando los brazos, celebrando. Pasó el mes siguiente contando que había tenido que reducir la velocidad para no humillarme. Pero lo peor fue lo que hizo con mi autoestima. Había una chica llamada Laura Chen, en mi clase de física avanzada, con quien hacía equipo de estudio. Se notaba que le interesaba hablar conmigo. Hasta que un día, Adrián apareció sin invitación a una de nuestras sesiones. Pasó toda la tarde contando historias humillantes, que mojaba la cama hasta los 12, que nunca había besado a una chica. Laura pasó de mostrarse interesada a evitarme por completo. El abuso físico también era diario, planificado. Adrián sabía cómo causar dolor sin dejar marcas. Golpes al estómago que me dejaban sin aire, llaves en las articulaciones que me hacían ver estrellas sin lesionar, llaves de lucha libre que aprovechaba para estrellarme contra la pared. Su favorita eran las sesiones de motivación en el sótano mientras levantaba pesas. Me arrinconaba, usándome de saco de boxeo mientras decía: ¿sabes por qué papá me llama su hijo y a ti solo te presenta como mi hermanito? Porque no vales la pena. Mis padres lo veían todo. Mi madre decía que Adrián me estaba haciendo más fuerte, que los niños debían entender la jerarquía desde temprano. Mi padre era peor, lo alentaba: buen trabajo manteniéndolo motivado, le decía después de las palizas. Los líderes de verdad saben empujar a su equipo. La diferencia de trato era grotesca. A él le compraron una camioneta nueva a los 16. A mí me dijeron que trabajara si quería dinero para el autobús. Podía hacer fiestas y destrozar la casa, y lo felicitaban por ser social. Yo dejaba un vaso sucio y me castigaban. Cuando bajó su promedio, contrataron tutores y culparon a los profesores. Yo mantenía un promedio de 3,8 trabajando los fines de semana y aún así me decían que debía concentrarme más. Una vez Adrián fue suspendido por enviar a un chico al hospital durante un entrenamiento. Mis padres contrataron abogados. Cuando a mí me golpearon 3 alumnos mayores por ser el rarito hermano de Adrián, me preguntaron qué había hecho para provocarlo. El mensaje era claro: él era la inversión. Yo, un error a la espera de cumplir 18. El único que me trataba como persona era mi tío Rafael, el hermano menor de mi padre. Era todo lo que mi padre no: exitoso sin pisotear a nadie, seguro sin ser cruel y de verdad interesado en lo que yo tenía para decir. Rafael tenía una empresa de construcción que levantó desde cero tras salir del ejército. Construía casas personalizadas, con un equipo leal y vivía en una casa que diseñó él mismo. Comenzó a invitarme cada 2 fines de semana, me enseñó carpintería, mecánica, electricidad. Su taller tenía todas las herramientas que uno pudiera imaginar. Para alguien que adoraba construir cosas, era el paraíso. Y sobre todo, era el único lugar donde Adrián no podía alcanzarme. Mis padres quisieron que fuera algo para los 2 hermanos,
pero Rafael lo negó de inmediato. Fue allí donde conocí a Esteban, hijo del socio de Rafael. Tenía sus propios problemas familiares. Su padre, un cirujano de renombre, quería que siguiera su camino, pero Esteban deseaba ser ingeniero y diseñar cosas, no abrir cuerpos. Desde el primer momento, Esteban y yo conectamos porque compartíamos una sensación común: ser los hijos que no cumplían con las expectativas impuestas por nuestras familias. Él era un chico delgado, con gafas gruesas, capaz de desarmar un carburador con los ojos cerrados o explicarte en detalle cómo funciona un procesador. Pero su padre lo consideraba un fracaso solo porque no quería pasar su vida encerrado en un quirófano. Mi viejo dice que si eres lo bastante listo para ser ingeniero, entonces deberías ser lo bastante listo para convertirte en médico, me dijo una vez mientras instalábamos un sistema de sonido en la camioneta del tío Rafael. Mi padre, por su parte, siempre ha visto la ingeniería como un consuelo para los que no fueron lo bastante brillantes para ejercer medicina. En ese contexto, Esteban se volvió como un hermano que nunca tuve. Hacíamos proyectos juntos, nos cubríamos mutuamente cuando estallaban los conflictos familiares, y lo más importante, él me trataba como a un igual, no como si fuera la versión defectuosa de Adrián. Tu hermano es un imbécil, me soltó una tarde mientras arreglábamos una computadora. Pero tú tienes algo especial. Eres de los que entienden cómo funciona el mundo. El taller del tío Rafael se convirtió en mi refugio. Cada 2 fines de semana podía estar allí sin tener que mirar por encima del hombro, sin miedo a la próxima humillación de Adrián. Después de ayudarlo a solucionar una vibración molesta en su sierra de mesa ajustando la tensión de la correa, me lo dijo claramente: tienes una inteligencia mecánica natural. Eso no se enseña, se nace con ello. Y Adrián nunca va a tenerlo, por muchos touchdowns que anote. Rafael no solo me enseñaba a construir cosas, también me mostraba que el respeto no se gana intimidando, sino siendo justo y competente. Su negocio prosperaba porque hacía bien su trabajo, no porque pasara por encima de otros. Esos fines de semana fueron los únicos momentos donde sentía que podía ser yo mismo, no solo el hermano raro de Adrián. Pero todo eso se rompió en 1000 pedazos durante la primavera de mi penúltimo año de secundaria. Había estado trabajando durante meses en un robot autónomo para una competencia estatal. Lo construí desde cero con piezas compradas gracias al dinero que gané trabajando con Rafael los fines de semana. No era un kit escolar, era una pieza seria de ingeniería, sistema de control con Arduino personalizado, sensores ultrasónicos, navegación por GPS. Me pasé semanas diseñando el chasis, programando algoritmos de navegación, ajustando la detección de obstáculos. Incluso lo programé para que respondiera a comandos de voz, esquivara objetos en movimiento y regresara por su cuenta al punto de partida en un entorno mapeado. Nivel universitario, aprendido por mi cuenta a base de ensayo, error y tutoriales en línea. Rafael estaba orgulloso. Lo mostraba a sus amigos contratistas como si fuera una joya. Esto es material profesional. Este chico tiene más talento que muchos egresados. Entonces Adrián lo descubrió. Fue una noche de viernes. Estaba con su novia Britney y 2 de sus amigos del equipo de fútbol. Supuestamente venían a estudiar, pero en realidad solo se juntaban para tomar cerveza y hacer ruido. Yo estaba en el piso de arriba, puliendo el código final, cuando escuché su voz llamando la atención de todos. Vengan a ver esto. El pequeño genio está construyendo robots. Bajé y los encontré rodeando mi mesa de trabajo. Adrián tenía el robot en las manos, como si acabara de encontrar un juguete nuevo. Sentí un nudo en el estómago solo de verlo manejarlo así. Con cuidado, le dije, intentando sonar tranquilo. Es para la competencia estatal la próxima semana. Tranquilo, hermanito, dijo con esa sonrisa suya que siempre anunciaba desastre. No voy a romper tu juguetito, solo quiero enseñárselo a mis amigos. Pero algo en su mirada cambió. Lo reconocí de inmediato. Era esa expresión que precedía a cada vez que destruía algo importante para mí. En realidad esto está bastante bien, añadió, fingiendo interés. Britney, tú que eres buena con Instagram, esto quedaría increíble en un vídeo. Miren el robot que construí para la competencia estatal. Adrián, no, dije con desesperación. No es tuyo. No puedes. No puedo qué, interrumpió, con una voz helada y esa mirada vacía de siempre. ¿No puedo sentirme orgulloso del trabajo de mi familia? ¿No puedo compartir algo interesante con mis amigos? Sus compañeros ya se estaban riendo, notando cómo cambiaba el ambiente. Britney sacó el teléfono y empezó a grabarlo, mientras él posaba como si fuera un prodigio tecnológico. Meses de trabajo, alcancé a decir, sintiendo que la voz se me quebraba. Es mi única oportunidad real de conseguir una beca. Por favor, déjalo. Tienes razón, respondió. Es tu esfuerzo. Tú lo hiciste. Mereces tenerlo de vuelta. Y entonces lo lanzó contra el suelo con fuerza, como si celebrara un gol. El robot se desintegró en el acto. Piezas por todos lados. Sensores reventados,
placas de circuito partidas. Pero no terminó ahí. Empezó a pisotear lo que quedaba, destrozándolo aún más mientras me miraba fijamente. Sus amigos aplaudían, grabando todo como si fuera un espectáculo. Ups, dijo con falsa pena. Parece que tu juguete no era tan resistente. Tal vez deberías construir algo que sí soporte el mundo real. Algo dentro de mí simplemente se rompió. Años de soportar sus abusos, de quedarme callado, de hacerme a un lado. Todo estalló de golpe. Me lancé sobre él sin pensar. Justo como él quería. Me atrapó como si yo fuera un saco de entrenamiento y me estrelló contra la pared, lo bastante fuerte como para romper el yeso. Luego me agarró del cuello y comenzó a golpearme con una frialdad casi mecánica mientras sus amigos lo grababan riéndose. Esto pasa cuando olvidas cuál es tu lugar, me decía entre golpes. Esto te pasa por creer que importas en mi casa. Cuando terminó, yo estaba tirado en el suelo, cubierto de mi propia sangre, mientras él me miraba desde arriba. Limpia este desastre, ordenó, señalando los restos del robot. Y la próxima vez, recuerda quién manda aquí. Sus amigos lo felicitaban como si acabara de ganar un campeonato. Cuando mis padres entraron alarmados por el escándalo, me vieron sangrando en el suelo, rodeado de los restos del robot, y su reacción no fue de preocupación, fue de vergüenza por lo que había pasado. ¿Qué hiciste para avergonzar a tu hermano frente a sus amigos?, preguntó mi madre, sin siquiera comprobar si necesitaba ayuda médica. ¿Por qué no puedes simplemente dejarlo tranquilo cuando tiene visitas?, me gritó mi madre. Pero mi padre fue incluso peor. Mientras yo aún tenía la boca llena de sangre, se dedicó a disculparse con los compañeros de equipo de Adrián, como si yo fuera un problema del que debía avergonzarse. Disculpen, chicos, mi hijo menor aún no comprende lo que son los límites. Los amigos de Adrián lo celebraban. Hablaban de lo genial que eran mis padres y de lo afortunado que era Adrián por tener una familia que lo entendía. Mi madre asentía, agradeciendo a Adrián por mantenerme en línea y pidiendo disculpas a Britney por mi supuesto berrinche. Me obligaron a recoger los pedazos del robot que Adrián había destruido mientras aún sangraba. Después, me mandaron a mi cuarto a reflexionar sobre lo que había hecho. A él y a sus amigos los premiaron con pizza y halagos por haber manejado la situación con madurez. Esa noche, acostado con las costillas fracturadas y la cara convertida en un caos de hematomas, escuchaba sus risas desde abajo. Mis propios padres bromeaban con los amigos de Adrián sobre cómo, según ellos, ya había aprendido la lección. Lo decían con orgullo, convencidos de que habían hecho un buen trabajo como padres. Fue en ese momento que llamé a tío Rafael. Empaca solo lo imprescindible, me dijo con total seriedad. Llego en 30 minutos. No dejes que te hagan cambiar de idea. Rafael apareció en su camioneta, me vio el rostro y su semblante se endureció como nunca. Me llevó directamente al vehículo sin dirigirle una sola palabra a mis padres, que observaban todo desde la ventana pero no se atrevieron a salir. Dios mío, murmuró mientras manejaba. ¿Desde cuándo pasa esto? Le conté todo, no solo lo del robot. Le hablé de los años de abuso sistemático, del daño psicológico, de cómo mis padres lo habían permitido todo. Rafael no dijo nada, solo apretaba el volante con los nudillos blancos. Te quedas conmigo, dijo finalmente, con firmeza. Yo me encargo de todo lo legal. Está claro que tus padres no pueden protegerte. Cuando llegamos a su casa, Esteban ya me esperaba con compresas frías y verdadera preocupación. Nada de sermones, solo ayuda. Rafael consiguió la custodia de emergencia sin mayores obstáculos. Mis padres, de hecho, parecían más aliviados que molestos. Por fin podrían centrarse por completo en la carrera deportiva de Adrián sin que su hijo problemático se interpusiera. Me mudé con Rafael y empecé en una nueva escuela. Caminaba por los pasillos sin miedo. Podía concentrarme en clase sin pensar en que iba a romper a Adrián esta vez. Esteban se cambió también a mi colegio y comenzamos a construir un futuro. En los veranos trabajábamos con Rafael, aprendiendo sobre construcción real y administración de negocios. Con Esteban iniciamos un pequeño servicio de reparación de computadoras que funcionaba bastante bien. No era nada espectacular, pero era trabajo honesto, y yo era bueno en eso. Durante 2 años, la vida fue, por primera vez, tranquila. Tenía una familia que me apoyaba, amigos que me respetaban y un camino hacia adelante sin miedo ni humillaciones constantes. Hasta que llegó la noticia que lo cambió todo. Rafael comenzó a sentirse cansado. Perdía peso sin razón y ya no tenía la misma energía de siempre. De ser alguien que lideraba obras y no paraba nunca, pasó a dormirse en reuniones. Esteban lo convenció de ir al médico. El diagnóstico fue devastador. Cáncer de páncreas en etapa 3. Con tratamiento agresivo, los doctores le daban tal vez 18 meses, probablemente menos. Bueno, no es lo ideal, dijo Rafael tras escuchar el pronóstico, todavía intentando aliviar la tensión con humor. Incluso frente a una sentencia de muerte, trataba de protegernos a nosotros. Uno pensaría que algo así uniría a la familia,
que pondría las cosas en perspectiva. Pero no con mis padres. Su primera reacción no fue preocupación ni apoyo, fue quejarse. Solo hicieron una visita a casa de Rafael después del diagnóstico y mi madre no tardó en soltar su queja. Esto es tan difícil para nosotros, lidiar con una enfermedad en la familia justo cuando estamos ocupados con lo del reclutamiento universitario de Adrián. Es una cosa más que cargar. Mi padre fue aún más directo. ¿Y qué va a pasar con la empresa?, preguntó, dudando en decir cuando mueras en voz alta. Rafael tiene muchos activos atados ahí. Alguien debería pensar en eso. Rafael estaba enfrentando su propia muerte, y ellos ya estaban haciendo cuentas. Pero Adrián fue el peor. Cuando se supo en el colegio que Rafael estaba enfermo, dijo por ahí que seguramente se lo merecía por llevar un estilo de vida que lleva al cáncer. Cuando lo enfrenté, durante una de sus pocas visitas desde el campus, solo se encogió de hombros. No digo que me alegre, dijo con esa mirada vacía de siempre. Pero quizá esto le enseñe a no meterse en los asuntos familiares. Nunca debió intervenir en tus dramas. Ese hombre al que Adrián despreciaba era quien me había salvado la vida, quien me enseñó lo que significaba ser familia. Y Adrián pensaba que por eso merecía morir. Volví a vivir con Rafael para ayudarlo con su tratamiento. Esteban y yo nos turnábamos para llevarlo a las sesiones de quimioterapia, mantener el negocio funcionando y asegurarnos de que estuviera cómodo. Mis padres apenas lo visitaron un par de veces. Y cuando lo hacían, era para quejarse de cómo la enfermedad de Rafael interfería con los planes de Adrián, y lo estresante que era todo para ellos. Rafael nunca se quejó, nunca expresó rencor, simplemente aprovechó el tiempo que le quedaba para prepararnos a Esteban y a mí para el futuro. La familia no se define por la sangre, me dijo una noche, débil pero con claridad. Se define por quién está ahí cuando más lo necesitas. Ustedes han sido más familia para mí de lo que jamás esperé tener. Las últimas semanas fueron las más duras. Rafael ya casi no despertaba, y en una de sus últimas noches, mis padres aparecieron por última vez. Mi padre se acercó a la cama y le dijo, sin pudor: ¿sabes, Rafael? Tal vez esto sea la forma de Dios de enseñarte que la familia está primero. Nunca debiste meterte en cómo criábamos a nuestros hijos. Rafael no pudo responder, pero sus ojos lo dijeron todo. Ahí comprendí algo más profundo. Mi padre no era solo un hombre ausente o un mal padre. Era cruel, fríamente cruel. Ese mismo día los eché. Les dije que no volvieran. Rafael merecía pasar sus últimos días rodeado de personas que lo amaban, no de oportunistas interesados en ver qué podrían sacar de su muerte. Falleció un martes por la mañana, en marzo. Yo sostenía su mano. Esteban estaba a mi lado, junto con Rodríguez y algunos compañeros de obra que, con los años, se convirtieron en figuras paternas para mí. Mis padres fueron al funeral, por supuesto. Pasaron el velorio hablando con los conocidos de Rafael sobre lo difícil que todo esto era para ellos y lo mucho que extrañarían a su querido hermano. Adrián volvió a casa desde la universidad para el funeral y pasó toda la ceremonia con la mirada fija en su teléfono, enviando mensajes como si nada importara. Cuando alguien se acercaba a ofrecerle sus condolencias, él respondía con una sonrisa ensayada y decía que tío Rafael, al menos, ya estaba en paz. Una semana después, el abogado de Rafael nos llamó para programar la lectura del testamento. Se organizó para un sábado por la mañana en su despacho. Mis padres llegaron vestidos con sus mejores galas, convencidos de que ese día cambiaría su situación financiera. Adrián condujo desde el campus, probablemente esperando que le tocara lo suficiente como para cubrir la matrícula que le quedaba. El abogado, el señor Morrison, que conocía a Rafael desde hacía más de 2 décadas, no tardó en ir al grano. Rafael fue muy preciso con sus deseos, anunció mientras sacaba un documento bastante grueso. Actualizó este testamento hace 6 meses, cuando supo que su enfermedad era terminal. Empezó mencionando algunas donaciones, herramientas y equipos para su equipo de trabajo, aportes a organizaciones benéficas locales, y cosas por el estilo. Entonces, soltó lo inesperado. A mi sobrino, quien me mostró lo que significa realmente la familia, le dejo mi casa, mi empresa, todos los activos asociados, el equipo, y el resto de mi patrimonio, incluyendo cuentas de ahorro e inversiones. El silencio fue abrumador. Mis padres pasaron por una tormenta de emociones en apenas segundos: confusión, incredulidad, ira, y finalmente furia absoluta. Eso no puede estar bien, murmuró mi padre, con la voz quebrada. Rafael no le dejaría todo a un adolescente. Esto debe ser un error. Morrison me entregó un sobresellado. Rafael también quiso que tuvieras esta carta. La abrí con manos temblorosas, mientras mis padres seguían paralizados por el impacto. La letra era temblorosa, pero clara. A mi verdadero hijo, me enseñaste el verdadero significado de la familia cuando los demás me dieron la espalda. Estuviste ahí cuando más te necesitaba. Mientras quienes compartían mi sangre me trataban como una carga, tú fuiste el hombre que ellos nunca fueron. Has ganado cada parte de esto. Construye algo extraordinario con esta herencia. Y recuerda que no solo recibes dinero y propiedades, también heredas la responsabilidad de ser mejor de lo que ellos fueron. La empresa ahora es tuya, pero Rodríguez y el equipo tienen contratos que garantizan sus puestos de por vida. Cuídalos como ellos me cuidaron a mí. PD,
Tus padres van a enloquecer con esto. Déjalos. No les debes nada. Leer esas palabras fue como escucharlo hablar desde el más allá, dándome la validación que nunca había recibido. Mis padres, por supuesto, explotaron. Esto es un fraude, gritaba mi padre, su rostro completamente rojo. Rafael fue manipulado. No estaba en sus cabales. Vamos a impugnar este testamento. Mi madre no se quedó atrás. Llorando, decía que era injusto, que merecían algo después de todo lo que habían pasado cuidando a Rafael. Pero el peor de todos fue Adrián. Exigía que compartiera con él lo que, según él, su tío le había robado a la familia. Somos hermanos, decía. La familia tiene que mantenerse unida. Era impresionante el nivel de descaro. Las mismas personas que habían tratado a Rafael como si no valiera nada mientras se apagaba, ahora se sentían con derecho a heredar todo por el simple hecho de compartir un apellido. Se suponía que tú eras el fracaso de la familia, soltó Adrián, finalmente dejando caer su máscara. Tú eras el que no iba a llegar a nada, para que los demás pudiéramos sentirnos mejores con nuestras vidas. Esto no debía terminar así. Morrison fue claro. El testamento era a prueba de impugnaciones. Rafael estaba plenamente consciente al momento de redactarlo, había tomado medidas preventivas y documentado cuidadosamente el abandono de mis padres y el maltrato de Adrián. Nada de esto fue impulsivo. Rafael había cubierto cada detalle. Salí de esa oficina con las llaves de su casa, los documentos de la empresa, y una herencia mayor de la que jamás imaginé. Pero más que eso, salí con la certeza de que el hombre que más había admirado en mi vida pensaba que lo merecía. Mis padres pasaron meses intentando revertir la situación. Contrataron abogados, buscaron lagunas legales, pero no encontraron nada. Rafael fue demasiado inteligente y meticuloso. Gracias a esa herencia, mi vida cambió por completo. Pude pagar la universidad sin endeudarme, mantener la empresa de construcción activa, y lo más importante, construir una vida con estabilidad y propósito en lugar de solo sobrevivir. Decidí estudiar informática en la Universidad Estatal, mientras mantenía en marcha la empresa. Rodríguez asumió el rol de capataz y se encargó de las operaciones diarias mientras yo cursaba. El equipo era fiel a la memoria de Rafael y trabajaba con una dedicación admirable para mantener la empresa viva. Además, expandí el pequeño servicio de reparación de computadoras que había empezado con Esteban en algo más formal. Ofrecíamos soporte técnico a los clientes de la constructora, instalación de redes en obras, sistemas de gestión digital para proyectos, cámaras de seguridad. Esteban siguió siendo mi socio y mejor amigo. Íbamos juntos a clases, estudiábamos y pasábamos los veranos haciendo crecer ambos negocios. Compartir todo ese proceso con alguien que también había vivido el caos familiar fue fundamental. Fue en un grupo de estudio que conocí a Lie, durante el tercer año. Una programadora brillante que cursaba informática y matemáticas. Podía depurar código que a mí me tomaba horas resolver. Pero lo que más me impactó fue que no le interesaban solo los resultados, sino cómo funcionaban las cosas. Cuando le conté sobre la empresa de Rafael, quiso visitar las obras y entender cómo organizábamos proyectos complejos. Cuando le mostré los sistemas de soporte técnico que había desarrollado, inmediatamente encontró formas de mejorarlos. Lo que construiste aquí es increíble, me dijo un fin de semana después de ayudarnos a optimizar el software de gestión. La mayoría de la gente de nuestra edad todavía está decidiendo qué hacer con su vida. Tú ya estás haciéndolo. Cuando finalmente le conté toda la historia de mi familia, no me miró con lástima ni con incomodidad. Se sorprendió de que, a pesar de todo el abuso, hubiera salido adelante sin perder mi esencia. Nos graduamos juntos. Esteban con su título de ingeniería, yo con el de informática, y Lie con ambos. Recibió ofertas de 3 grandes empresas tecnológicas, pero eligió la que estaba en nuestra ciudad, porque quería quedarse y ayudarnos a hacer crecer lo que habíamos empezado. Hoy, Esteban es oficialmente mi socio en la empresa de construcción y en la de soporte técnico. Y lo que empezó como un refugio en medio del caos familiar, se convirtió en algo mucho más grande de lo que imaginé. Incorporamos el negocio correctamente, sumamos a Rodríguez como socio minoritario en la empresa de construcción y comenzamos a planear una expansión en serio. Tras graduarnos, Lie y yo decidimos vivir juntos. Alquilamos un buen apartamento, bien ubicado, cerca de nuestras respectivas oficinas. Para mi cumpleaños número 24, Lie me sorprendió con un cachorro de Golden Retriever que adoptó en un refugio local. Lo llamamos Rex, en honor al T-Rex de Toy Story, y terminó siendo el símbolo de nuestras empresas. A los equipos de obra les encantaba tenerlo cerca, y tenía una habilidad especial para calmar a los clientes cuando se frustraban por fallos en sus redes. 2 años más tarde, le propuse matrimonio a Lie en el porche de la casa que había construido tío Rafael. Lo hice con el anillo de mi abuela, que Rafael logró convencer a mis padres de entregarle antes de que se dieran cuenta del valor real de la herencia. La boda fue pequeña, pero perfecta. Estuvieron los padres de Lie, Esteban con su novia, Rodríguez y algunos del equipo, además de algunos amigos cercanos de la universidad. 3 meses después del casamiento, una noche mientras trabajaba hasta tarde en la oficina, recibí una llamada de un número desconocido. Algo me dijo que debía responder. Hijo, vimos las fotos de tu boda, dijo mi padre con una voz temblorosa.
como si estuviera borracho o hubiera estado llorando. No podemos creer que no hayas invitado a tu propia familia a un momento tan importante. La culpa, directa y sin vergüenza, que había roto el corazón de mi madre al excluirlos, que Adrián estaba destrozado por no haber estado presente en el gran día de su hermano menor, que, a pesar de todo lo que ocurrió en el pasado, ellos seguían siendo mis padres y que la familia debía tener un valor especial, sobre todo en momentos clave de la vida. Lo dejé hablar, más por curiosidad que por otra cosa. No tardó mucho en revelar sus verdaderas intenciones. La verdad es que necesitamos tu ayuda, confesó por fin, con la voz quebrada. Adrián está en serios problemas. Lo arrestaron por vender esteroides a estudiantes de secundaria a través de su trabajo como entrenador. Está enfrentando una condena real, y no tenemos dinero para pagar buenos abogados. Ahí estaba, después de 7 años sin contacto, de ignorar mi boda, de tratar a Rafael como basura cuando estaba enfermo, ahora venían a pedirme que salvara al hijo dorado que convirtió mi adolescencia en un infierno. Escuchamos lo de la herencia de Rafael. Intervino mi madre, con la voz cargada de lágrimas. Sabemos que heredaste una suma considerable. Adrián es tu hermano. Tienes que ayudarlo. ¿Y por qué haría eso? Respondí con calma. Porque somos familia, sollozó mamá. A pesar de todo, seguimos siendo tus padres. Te dimos la vida, te criamos, y ahora te necesitamos. Eres el único que puede salvarnos. Ustedes no me criaron, respondí en voz baja. Rafael me crió. Papá empezó a suplicar, dejando de lado cualquier tono de autoridad. Adrián aprendió la lección. Sabe que cometió errores. Ha cambiado. Y tú eres el único que puede pagarle una buena defensa legal. Déjame hacerte una pregunta, le dije, sintiéndome más sereno de lo que esperaba. Cuando Adrián me golpeó hasta dejarme inconsciente, ¿pensaste en salvarme? Cuando saboteó cada amistad que intenté construir, ¿te importó mi futuro? Cuando Rafael se estaba muriendo y ustedes dijeron que se lo merecía por haberme apoyado, ¿la familia significaba algo entonces? Hubo un silencio largo, incómodo. Cometimos errores, susurró mamá. Lo sabemos ahora, pero Adrián se enfrenta a 10 años de prisión. Su vida entera puede arruinarse. Tú tienes éxito, tienes dinero, seguramente puedas encontrar compasión en tu corazón. Ya los perdoné, le dije. Lo hice hace años, porque seguir cargando con ese rencor me estaba enfermando. Pero el perdón no obliga a rescatar a quienes deben afrontar las consecuencias de sus decisiones. No puedes abandonar a tu familia, gritó mi padre, ahora desesperado y furioso. Ustedes permitieron años de abuso sistemático solo porque les resultaba más fácil que aceptar que habían criado a un monstruo. Y trataron al único hombre que sí se preocupó por mí como si fuera un estorbo, solo porque ponía en evidencia que Adrián no era especial, sino todo lo contrario. Eso no es justo, empezó mamá. Tuvieron un hijo que lo dio todo por su familia, que trabajó duro, que nunca causó problemas, que sí se preocupaba por los demás, seguí, interrumpiéndola. Y ustedes eligieron al sociópata que ahora enfrenta cargos federales por tráfico de drogas. Apostaron al hijo equivocado. Lo sentimos, lloraba mamá. Sabemos que cometimos errores horribles, pero Adrián también es nuestro hijo. Necesita ayuda, por favor. Mi padre también lloraba. Ese mismo hombre que observó en silencio mientras su hijo favorito me destruía durante años. Es tu hermano. La sangre debe significar algo. Escuché como los dos lloraban al otro lado de la línea. No vuelvan a llamar. No se acerquen a mí. No contacten a mi esposa ni a mi empresa. Adrián cavó su propia tumba. Que se quede en ella. Y colgué. 2 días después, Adrián me llamó desde el penal del condado, llorando y suplicando como un niño. Me rogaba entre sollozos, decía estar arrepentido, que había encontrado a Dios en la cárcel, que había aprendido su lección. ¿Recuerdas lo que solías decirme? Le pregunté, que tenía que aprender cuál era mi lugar. Pues bien, lo aprendí. Mi lugar está dirigiendo 2 negocios exitosos, viviendo en la casa que Rafael construyó, rodeado de personas que de verdad se preocupan por mí. Y tu lugar es exactamente este, tras las rejas, olvidado y sin importancia para quienes sí valen la pena. Por favor, sé que fui horrible contigo. Sé que no merezco tu ayuda, pero tengo miedo. No sé qué me va a pasar en prisión. Eso debiste pensarlo antes de vender drogas a adolescentes, le dije. Las acciones tienen consecuencias, Adrián. Al fin lo estás entendiendo. Haré lo que sea, suplicaba. Me disculparé en público, admitiré todo lo que te hice. Haré lo posible por enmendarlo. No hay forma de enmendar esto, respondí en voz baja. No puedes deshacer lo que rompiste. No puedes devolverme la autoestima, los proyectos que arruinaste, mi adolescencia ni mi vínculo con nuestros padres. Ese daño es permanente. Pero somos hermanos. No, dije con firmeza. Tú eras mi peor agresor. Solo compartíamos techo. Colgué y bloqueé todos sus números. 6 meses después, supe por el padre de Esteban, que aún mantenía contactos en ese círculo, que Adrián aceptó un acuerdo de culpabilidad y fue condenado a 8 años en prisión federal. Mis padres perdieron su apartamento y terminaron viviendo con la hermana de mi madre, en otro estado. Mi padre intentó revivir su negocio de construcción, pero ya corría el rumor de cómo había tratado a Rafael, y nadie quiso trabajar con él. Mientras tanto, Lia y yo acabábamos de comprar una casa más grande en el barrio donde vivía Rafael. Rodríguez se jubila el próximo año,
Y ya estamos organizando una fiesta para el que será inolvidable. Esteban y su esposa esperan a su primer hijo y nos han pedido que seamos los padrinos. He construido la vida que Rafael siempre creyó que merecía.